la palabra del Señor. Yo le voy a invitar que abra usted su Biblia en el capítulo número 8 de la carta a los Romanos. Tal vez quitamos un poquito de monitoreo, aquí está un poquito pasado. Y vamos a ubicarnos en Romanos 8, verso número 25. También afuera siento que está muy encajonado, la percepción que tengo acá. Le repito la cita, hermano, Romanos capítulo número 8 y verso número 25. Amén. Dice: pero si esperamos lo que no vemos, ¿cuál es la virtud que desarrollamos? Con paciencia lo aguardamos. Amén. La Biblia dice, hermano, y hemos venido aprendiendo acerca de esto. Hoy quiero concluir hasta donde sea posible lo que hemos venido aprendiendo acerca de lo que la palabra le llama el yelmo de la salvación. Y quisiera, si usted ha estado en el seguimiento, que refrescara la mayor cantidad de ideas posible y recordar algunas cosas que le mencioné, ¿verdad? Que el yelmo, aunque por lo general se asocia en las traducciones, quizás no en las traducciones, bueno, un poco en las traducciones, pero más en las interpretaciones neotestamentarias, se interpreta como el casco de un soldado, ¿verdad? Sin embargo, en lo que la Biblia nos enseña, hermanos, da más la idea de un accesorio sacerdotal. Y creo yo, hermano, que es realmente el significado un poco más bíblicamente correcto. Es decir, el que nos permite, hermano, hacer a nosotros una asociación correcta de lo que significa cubrir nuestra cabeza con el yelmo de la salvación. Y es que la Biblia dice, hermano, que en nuestra mente se pelean batallas espirituales. Se recordará usted, hace una semana atrás estábamos en el tiempo de oración que tuvimos, que fue de tanta bendición, hermano. Por lo menos para mí lo fue. Y no quiero sonar egoísta, ¿verdad? Ni pretencioso tampoco, hermano, pero yo sí fui muy bendecido en ese tiempo. Y me quedó la necesidad ahí abierta en mi corazón, hermano, de prolongar ese tiempo de búsqueda de Dios. Además de que es el tiempo, todo el tiempo ha sido necesario, pero ahora todavía un poquito más. Y entonces, hermano, cuando nosotros vemos esas batallas que se libran en nuestro pensamiento, yo le hacía en alguna parte de algún día, no recuerdo exactamente qué día, como cuando nosotros nos disponemos a orar, fíjese pues, yo no voy a decir, hermano, que el diablo es como qué decirlo, como que está ahí pendiente de usted, pero usted sabe que el diablo tiene toda una red de mensajeros que son muy eficaces, son muy efectivos en su trabajo. Y entonces, hermano, uno hace el tiempo para orar y quizá en el segundo, tercer minuto que empezó a orar, ya su mente está en otro lado. Y regresa y se va, y regresa y se va, y estamos en eso. De tal manera que cuando hacemos un inventario del tiempo que realmente estuvimos enfocados en la oración, le queda a uno quizá un 30 o 35% de tiempo. Cuando empezamos en el ejercicio de oración. Yo por eso siempre digo, hermano, aprender a orar es como aprender a correr. Yo nunca aconsejo, fíjese, que alguien se meta a orar 2 o 3 horas porque no va a hacer nada, como decimos vulgarmente, solo va a ser el mate. Pero no está haciendo nada, porque no se ha ejercitado, no ha educado su alma, no ha educado su mente para enfocarse en el tiempo de oración. Y se lo digo como una ilustración, y yo sé que el ejemplo que le pongo, usted sabe que es un ejemplo real, porque no usamos a nadie externo, ¿verdad? Sino que nuestra propia experiencia, como el diablo tiene la capacidad, hermano, de sacarnos de ese propósito y llevar nuestro pensamiento en otro sentido. Ahora, lo malo sería que nos diéramos por vencidos y entonces, como sucede ese fenómeno, entonces mejor ya no oremos. No, todo lo contrario. Hagamos más frecuente ese tiempo y entonces vamos a tener un mejor resultado, un mejor beneficio. Pero sale, hermano, por las batallas que en nuestra mente se libran, y de ahí la necesidad, fíjese, de cubrir nuestra cabeza con el yelmo de la salvación. Y yo hice la relación con base en lo que dice la Biblia, por supuesto, hermano, no una conjetura aventurada, precipitada
o producto de mis elucubraciones mentales, sino la relación, hermano, que la Biblia hace con el yelmo de la salvación y lo llama la esperanza de la salvación. Y luego en estos textos que estamos en Romanos dice en el verso 24, porque en esperanza hemos sido salvos. Y yo de esto le hablaba, hermano, y le decía cómo nosotros hemos iniciado un ciclo de salvación. O sea, nuestra salvación no ha terminado todavía. Ya somos salvos y gloria a Dios, hermanos, y somos consistentes con nuestra fe. Gloria a Dios y somos consistentes con nuestra convicción. Gloria a Dios, hermanos, y damos los pasos apropiados y correctos en nuestro crecimiento como cristianos, pero todavía ese ciclo de salvación en nosotros no ha concluido. ¿Cuándo concluirá? Lo dice en el verso número 11, Romanos 8. Estoy repasando algunas ideas para el punto hacia donde quiero entrar ahora. Dice, pero si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a vuestros cuerpos mortales. Es decir, hermano, el ciclo de nuestra salvación concluye cuando nuestro cuerpo mortal sea vivificado. Y para esto, lo que hemos aprendido, lo dice la Biblia, existen dos rutas. La ruta de la transformación o la ruta de la resurrección. Si nosotros, hermano, fuésemos designados de parte de Dios para, o si el Señor Jesucristo viniera dentro de mucho tiempo, cosa que no creo que sea así, pues hermano, irremediablemente vamos a terminar en el cementerio, ¿verdad? Irremediablemente, con tacuche o sin tacuche, pero vamos a terminar en el cementerio. Y la Biblia dice que es ir a dormir con la esperanza de ¿qué? De poder resucitar. Por eso dice Pablo, dice, el que siembra, ¿qué siembra? Dice, sino un grano desnudo. Y ese grano desnudo, dice, lleva toda la información. Eso lo explica Pablo en la cátedra de la resurrección que da en la primera carta a los Corintios, capítulo número 15. Dice, allí en la semilla va toda la información de la planta que va a nacer, excepto, hermano, los expertos, excepto la gente que sabe de estas cosas, puede identificar una semilla y decir a qué planta pertenece. Pero si usted a mí me pone un grupo de semillas y me dice, pastor, dígame, ¿de qué planta es cada semilla, hermano? Y yo no le atino, voy a pensar que voy a jugar lotería, ¿verdad? Y me dieron mis maíces para marcar mis cartones. Fíjese que leía una noticia muy interesante para los que saben de esas cosas. A mí lo que me llamó la atención, hermano, es el ojo del experto. Un hombre experto en cultivo de viñedos para la preparación de vinos y los diferentes tipos de vinos. Yo no sabía, hermano, que cada cepa de vides produce un tipo específico de vino. Y fíjese que en esas cosas naturales, porque usted sabe que lo natural explica mucho de lo espiritual, hermano, mire, el Señor empezó a inquietar mi corazón cómo es el fruto del Espíritu Santo en nosotros. Y entonces, pero voy al punto, resulta que caminando por unos viñedos, un hombre experto en vinos identificó una cepa que se creía extinta en Europa. Y él dice que al nomás verla la identificó y dijo, esa es esta, tiene un nombre, no, por supuesto. Esa es tal cepa. Hicieron los estudios y comprobaron que era la cepa que él había dicho, que se consideraba extinta, que ya no existía. Y en ese lugar él la fue a encontrar. ¿Por qué le digo esto? Hermano, por el ojo del experto. Mire, el Señor cuando nos ve a nosotros, sabe que como semilla, ¿qué es lo que vamos a dar como fruto en la resurrección? ¿Me explico? ¿Con qué tipo de cuerpo vamos a resucitar? Nosotros, hermano, podemos hacerle al Señor el mate y podemos aparentar espiritualidad y podemos aparentar mucha estatura espiritual, pero Dios, hermano, como experto sabe cuál es la semilla que realmente está en nosotros. Ahora, Dios lo sabe y nosotros debemos, hermano, tener la responsabilidad, como le dije antes, de ir avanzando en el sentido correcto. Entonces, ¿en qué momento termina, hermano, nuestro ciclo de resurrección? Cuando nuestro cuerpo mortal sea
transformado o resucitado. Hermano, yo creo, firmemente lo creo, que cuando la resurrección se aproxime, si es que estamos vivos, va a haber un testimonio muy fuerte de algo que va a ocurrir de manera personal. Ya no tanto lo que va a suceder de manera grupal, congregacional, no, sino lo que va a suceder de manera personal. Ahora bien, yo quiero llevarle con estos pensamientos, viniendo un poco hacia atrás, algunos puntos importantes que enseña la carta a los romanos. Y fíjese que entonces viene Pablo y dice que en esperanza somos salvos y que aún no se ha concluido el ciclo de nuestra salvación que principió con el Espíritu, la redención del Espíritu. Hermano, estamos en el tiempo de la redención del alma para concluir con la redención del cuerpo. La redención del Espíritu es algo que ocurrió en un santiamén. Nadie sabe, hermano, excepto aquellos que pueden decir la fecha exacta y la hora en la que ellos levantaron su mano. Por lo menos se aproximan lo suficiente para saber en qué momento su espíritu fue redimido. Lo que típicamente se conoce convertirse a Cristo, lo que culturalmente se ha identificado como volverse evangélico, como cambiar de religión, se dice también. Pero aquel que ha aceptado a Cristo en su corazón sabe que no cambió de religión y que no ha hecho ningún cambio cultural, sino que la vida de Dios está ahora dentro de él. ¿Me explico, hermano? Ahora, luego, hermano, el proceso de redención del alma, ¿cuánto tiempo lleva? Va a llevar el tiempo que nosotros ofrezcamos resistencia a la obra de Dios en nuestra vida. El tiempo de la redención del alma, hermano, no tiene un término específico de tiempo, sino que el proceso en el cual Dios va tomando los espacios de nuestra alma obedece a la resistencia que uno ofrece a la obra de Dios en su vida. Yo se lo he dicho algunas otras veces, quizá suene un poquito fuerte la manera como lo digo, hermano, pero yo creo que es así. Ninguno de nosotros cambia lo que no quiere cambiar, hermano. Ninguno. Y aunque a veces la palabra le está hablando a uno y le está diciendo, si uno no quiere dar su brazo a torcer, como decimos corrientemente, no da su brazo a torcer. Lo que hacemos es empezar a buscar justificaciones, explicaciones, razones de por qué. En vez de confrontarnos, hermano, con nosotros mismos y, como dice la Biblia, responsabilizarnos de lo que somos. Ahora, cuando estamos en este punto, fíjese, viene Pablo y dice ahora la redención del cuerpo. Eso va a ocurrir, como dice la Biblia, ¿en cuánto tiempo? En un abrir y cerrar de ojos. Hay un pasaje que dice en un átomo de tiempo. Y el átomo se tiene hasta ahora como la partícula más pequeña que existe en toda la creación. En la acumulación de átomos forma moléculas. Las moléculas forman células, las células forman seres, vegetales, minerales y animales, incluyéndonos dentro de ese reino, así como se estudia. Me explico, estoy hablando de biología, no estoy ofendiendo, no me lo vaya a malinterpretar, por la conformación que tenemos. Ahora dice la Biblia, hermano, que la transformación va a tener efecto en un átomo de tiempo, dice el pasaje. O sea, si usted va al idioma bíblico, y eso es lo que le está traduciendo. Cuando se da esa transformación, habrá concluido el ciclo de nuestra salvación. Por el momento, hermano, solo somos orgullosamente evangélicos. Pero de ahí no pasamos. Ahora usted sabe que la Biblia dice que muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Ya desde ahí, hermano, empezamos nosotros a tener una vocación distinta para entrar dentro de ese grupo de escogencia de Dios. Ahora, dice la Escritura, y vamos a ir así rapidito, hermano, a la primera carta del apóstol Pedro, en donde yo quiero entrar a este punto con el cual quiero concluir todo lo que tiene que ver con, no todo, ¿verdad? Por lo menos lo que podemos tocar al respecto de este tema. Primera de Pedro, capítulo número 1, verso número 13. ¿Me he explicado hasta acá? Por lo menos estamos de acuerdo que somos cristianos, ¿verdad? Que tenemos el espíritu de vida en Cristo y que estamos en proceso de arreglar, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo en eso? Bueno,
Ahora fíjese pues, dice el verso 13, por tanto, dice Pedro, ceñid vuestro entendimiento para la acción. Hermano, ¿en qué parte de nuestro ser radica el entendimiento? Quiero, aprovechando que voy para acá, abrirle esta ventanita. Lo he explicado algunas otras veces, pero lo quiero poner muy puntual ahora. ¿En qué parte de nuestro ser espiritual radica el entendimiento? ¿En nuestra cabeza? ¿En dónde radica? En el corazón. Por eso fíjese que dice la Biblia, con el corazón se cree para justicia. Porque es acá, hermano, donde Dios impacta nuestra vida y nuestro corazón se abre al entendimiento de las cosas de Dios. Por eso, fíjese, del incrédulo, dice, del incrédulo, ¿qué tiene cerrado? El corazón. ¿Cuál es la promesa de Dios para nosotros? Dice, quitarnos el corazón de piedra y darnos un corazón de carne. Hermano, aquel que tiene el corazón endurecido, ahí sí literalmente es una piedra, hermano. No tiene sensibilidad a lo espiritual, no tiene capacidad de percibir lo espiritual, hermano, y aunque uno le explicara con dibujitos la salvación, no la entendería. Y aunque le explicáramos con dibujitos la restauración, tampoco la entendería, porque su corazón está endurecido. Y dice la Biblia que algunas veces el que endurece el corazón es Dios para glorificarse en la vida de alguien. Ahora, dice el apóstol Pedro, por tanto, dice, ceñid vuestro entendimiento. ¿Qué es lo que hay que ceñir entonces? El corazón. Me explico. Sed sobrios en espíritu. Y aquí viene la parte que me interesa ubicar. Verso 13, segunda parte. Poned vuestra esperanza. ¿Cuál esperanza? En esperanza somos salvos. Amén. Ahora dice Pedro, tomando el mismo tema, pero desde otra perspectiva, la perspectiva de su apostolado, y dice, pon toda tu esperanza de salvación, podríamos agregar acá y ampliamos la idea. ¿Me explico, hermano? ¿Sí me estoy dando a entender? Bueno, no sé si está pensando usted ahora cómo se va a gastar ya el sueldo o que no le quedó nada después que lo recibió. Estamos en fin de mes, ¿verdad? Dice, ay, se me acabó rapidito. Poned vuestra esperanza de salvación completamente en la gracia que se os traerá en la revelación de Jesucristo. ¿Me explico? Bueno, yo quiero llevarlo a algunos pasajes, siempre en Romanos, a partir del capítulo número 4, si no recuerdo mal, capítulo 3, para ser un poquito más preciso, para que dibujemos, hermano, de una mejor forma qué es esto de la gracia de Dios. Fíjese que ahora viene Pedro y dice, tu esperanza de salvación. Hermano, ¿cuántos tienen la esperanza de terminar su ciclo de salvación? Se lo voy a decir diferente. Hermano, ¿cuántos tienen la esperanza de irse en el arrebatamiento? Tiene la esperanza. Pero ¿verdad que uno no puede decir que ya lo logró? Sino que, hermano, estamos buscando la manera de calificar para poder ser aprobados y ser incluidos dentro de ese boleto, al cual todavía tenemos acceso todos los que aquí estamos, hermano. Y los que no vinieron también tienen todavía oportunidad, si hacemos lo correcto. Dice el verso, en el verso número 21, capítulo 3 de la carta de los Romanos. Vamos a ver si me ubico acá. Pero ahora dice, si me puedes poner el 19, 20 y 21, ¿quién está por ahí? Jonathan, te lo voy a agradecer. Ahí está. Fíjese que viene Pablo hablando acerca de la forma en la que Dios está salvando. Y habla de las dos formas o de las dos nociones de salvación. La salvación por las obras de la ley y la salvación por medio de la justificación. Entonces, ha venido en los capítulos anteriores, específicamente en el 2, más puntualmente, y todo lo que viene del 3 hasta estos versos que estamos leyendo, el apóstol Pablo, hermano, viene atacando la idea que muchos tienen, que por las obras de la ley ellos son justificados delante de Dios. A nosotros esto no nos dice mucho porque no es nuestra cultura.
nosotros no aprendimos así, excepto aquellos, hermanos, lo digo con profundo respeto, excepto aquellos que estuvimos muy metidos dentro del catolicismo romano, como fue mi experiencia, en donde, hermano, la esperanza de salvación uno la enfoca en: si fui bueno, me voy con Dios. Ese es el concepto generalizado de la doctrina católico-romana. Pero si me porté bien, entonces yo soy aprobado, y si me porté mal, entonces me voy al purgatorio. Y ahí en el purgatorio me porto bien, o me sacan con algunas oraciones y ya todo se arregló. Como nochón, ¿verdad? Qué fácil. No, hermano, la cosa no es así. La salvación de Dios, dice la Biblia: ay de vosotros si descuidáis una salvación tan grande, porque la obra salvadora de Cristo es enorme a nuestro favor, hermano. Ahora fíjese pues. Y entonces viene Pablo y dice ahora en el verso número 21, ahora puedes subir el verso 21, Jonathan, y dice: pero ahora, dice, aparte de la ley. Lo que está diciendo Pablo es: aquí viene, hermano, un camino que se llama obras de la ley. O sea, si te portas bien, tienes méritos de salvación. Y entonces más adelante Pablo explica, dice: para el que hace buenas obras, la salvación, dice, no es un regalo, sino que la salvación es un salario, porque dio una medida por su buen comportamiento. Pero aquel que lo salvan siendo malo, la salvación es un regalo, no un compromiso que Dios tenga. Y esa es la gracia de Dios. ¿Me explico? Ahora entonces dice: pero ahora, dice, de una manera distinta, es decir, en otro ambiente espiritual diferente a la ley, la justicia de Dios se ha manifestado. Yo quiero, hermano, pedirle que me ayude haciendo una transposición de términos, y vamos a quitar el término manifestada y vamos a poner revelada. Es exactamente la misma idea, solo que yo creo que por lo menos a mí me ayuda a entenderlo un poco mejor. Pero ahora, dice, en una esfera espiritual distinta, la justicia de Dios ha sido revelada de una manera diferente. ¿Qué es justicia de Dios? Hermano, justicia de Dios es el acto divino por medio del cual Dios decreta y declara, y Él sí lo puede hacer, que no le debemos nada. Es un acto de su soberanía. Hermano, el diablo por supuesto que se levantará y dirá: no, y ahí está el récord, y hasta los, como ahora todos, para todos videitos, ¿verdad? Ahí están los videos de todo lo que han hecho. Y dice el Señor: sí, yo estoy consciente que todos hicieron, pero decidí pasárselos por alto, decidí perdonarles todo lo que habían hecho. Amén. Denle una ofrenda de palmas, hermano, al Señor. Entonces, en esta esfera espiritual diferente a la ley, no sé si me explico en esto, es bien importante. La ley, hermano, es una esfera espiritual que solo alcanzaba a Israel, solo a ellos los cubría, porque ellos, hermano, desde que nacían ya estaban dentro de esa esfera. Solo había que nacer de cualquiera de las 12 tribus y ya estaban en la esfera de la ley. La ley no tenía jurisdicción sobre los perdidos, hermano. La ley no tenía jurisdicción sobre un egipcio, sobre un fenicio, sobre un griego, sobre un romano. La ley no tenía sobre ellos ninguna influencia, solamente sobre los israelitas. Esa es una esfera espiritual. Y entonces, si venía un extranjero y quería entrar dentro de esta esfera de la ley, hermano, había ciertos ritos no puestos por la palabra de Dios, sino puestos por los hombres. Y entonces los israelitas decían: si tú quieres compartir con nosotros los privilegios de esta esfera espiritual en donde Dios es tu Dios y tu Padre, tienes que pasar por un proceso como una especie de seminario, hermano, no sé cómo llamarlo, y tenían que pasar por una serie de pruebas. A eso se le llamaba un prosélito. Y los prosélitos no tenían derecho a ir al culto de los judíos, sino que para ellos había una sinagoga específica que se llamaba la sinagoga de los prosélitos,
porque a pesar de que eran admitidos como dentro de esa esfera espiritual, de todas maneras seguían siendo vistos como inferiores, de segunda categoría. Hermanos, si Cristo no hubiera venido y no hubiera traído la gracia de Dios, todavía estaríamos así. Y usted y yo tendríamos nuestra sinagoga de segunda categoría. Ahora, esa era la esfera espiritual que se llamaba la ley. Pero viene Pablo y dice: Dios abrió otro espacio. ¿Sabe qué es la sorpresa, hermano? Que Dios lo tenía preparado desde antes de la fundación del mundo. Y lo tuvo escondido. Hermano, pasaron generaciones de hombres de Dios. Y escuche lo que le voy a decir, hermano. Los grandes profetas de Dios pasaron de noche por ahí. Porque, hermano, cuando Dios quiere esconder algo, lo esconde. Y si lo quiere revelar, Él lo muestra. Esa es su soberanía. Y entonces los profetas de Dios, hermano, intuían, fíjese, ellos respiraban, se inquietaban y decían: tiene que haber algo, hay algo distinto aquí, pero nunca lo lograron discernir, porque Dios al que quiere se muestra y del que quiere se esconde. Pero esta atmósfera, y voy a decir esta esfera espiritual diferente a la ley. ¿Por qué diferente a la ley? Porque la ley, dice la Biblia, produce ira. Porque en la ley, hermano, Dios califica conforme a la conducta y conforme al comportamiento. Entonces dice, por ejemplo, te voy a examinar: no codiciarás los bienes ajenos. Pregunto, hermano, ¿cuántos aprobaríamos en ese mandamiento? Mire, la hermana ya se los mandó a todos al sartén. ¿Cuántos sacaríamos? No codiciarás, 100 puntos. ¿Cuántos sacaríamos eso, hermano? Honestamente. Levante la mano el que cree: sí, hermano, yo estoy seguro 100% que yo apruebo ahí. ¿Cuántos, hermano? Decía otro precepto: no robarás. Mire, pues, más silencio. Porque, hermano, era la forma de evaluar. Y entonces voy a hacer una ilustración, una graficación. Entonces, hermano, cuando Dios examinaba, decía: no robarás. Y el otro, con cara de que no podía excusarse, ¿verdad? La ceja de Dios empezaba a levantar, hermano. ¿Me explico? Y en el otro mandamiento, tampoco, hermano. Más molesto Dios. Dice la Biblia: la ley produce ira. Y Dios diciendo: y no pudiste obedecer eso, y no pudiste cumplir con eso. ¿Cuántos están conscientes de que Dios se enoja, hermano? Sí, lo dice la Biblia, ¿verdad? Lento para la ira, pero se acumula, grande en misericordia. Entonces, hermano, la forma de evaluación dentro de esta esfera espiritual es por conducta y comportamiento. Con esa idea se quedó el catolicismo romano. Y ahora, hermano, hay algunos otros movimientos modernos metidos dentro de ese concepto de neopentecostalismo, que se define de esa manera, que están tomando las mismas ideas. ¿Ves? Lo mismo. Entonces, si tu conducta falló, haces este rito y ya compusiste la cosa. Por eso, hermano, era que, y hoy se está retomando eso en iglesias cristianas, hermano. Por eso era, hermano, que uno podía hacer un barbaján el día viernes y el día sábado, hacer todo tipo de tropelías. Pero el día domingo corregía las cosas. Y hoy se está retomando eso en muchas iglesias evangélicas, hermano, grandotas. Los marranitos, hermano, el día domingo son ovejitas y el resto de la semana son cochitos el día de Sirio, pero marranitos es una palabra menos fuerte. La Biblia nos manda que seamos diferentes. ¿Me explico? Ovejas todo el tiempo. Entonces viene el Señor, hermano, y tenía este otro ambiente espiritual diferente a la ley. ¿Y por qué es diferente a la ley? Porque aquí la forma de calificación es distinta. Aquí se califica con misericordia, con benevolencia y con bondad. Y acá, hermano, lástima, déjeme ver en el verso 25.
Hermano, la característica más importante de la gracia la tenemos en la segunda parte del verso 25. Si me pones el 25 ahí, Jonathan, aquí está, mire. Se llama tolerancia de Dios. ¿Y cómo Dios manifiesta su tolerancia? Por la disposición de pasar por alto todos los pecados cometidos anteriormente. O sea, la disposición de Dios de perdonar. Pero para que eso sea efectivo, hermano, se tuvo que introducir un principio que se llama intercesión perpetua. Pero para que esto pudiera ser efectivo, tenía que haber un intercesor que fuera superior a la muerte. Y entonces surgió el sacerdocio de Melquisedec, encabezado por Melquisedec, sin principio de vida, sin final de días, permanece sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por esa razón, hermano, es que ahora nosotros tenemos tiempo para ir ordenando todas estas cosas. ¿Me explico? Por esa razón es que ahora, hermano, aunque uno sea culpable, no morimos apedreados, sino que hay tiempo para arreglar. Yo no sé cuántos se gozan por eso. Yo sí bendigo a Dios por eso, hermano, porque de otra manera ya hubiésemos sido consumidos. Porque usted sabe perfectamente, hermano, que algunas veces de manera voluntaria, pero muchas veces de manera involuntaria le fallamos a Dios. Y no le fallamos, hermano, solo porque haya quien nos señale. Uno en su espíritu tiene testimonio, hermano, de cuando cruzó la raya de manera equivocada. ¿Me explico? Ahora, entonces viene el Señor y abre esta esfera espiritual en donde su disposición es tolerar. Hermano, eso es lo que nosotros vivimos todos los días. No porque no le fallemos a Dios. Por supuesto que eso no tiene que dar pie para que uno se columpie más de lo necesario, hermano. ¿Me explico? Pero Dios tolera. Dios está tolerando. Dios está tolerando. Y Dios está tolerando y dispuesto, pasa por alto. Y nosotros venimos y pedimos perdón y dice, bueno, te voy a perdonar. Por eso, hermano, mire, dentro de este tiempo, porque esto tiene un tiempo, dentro de esta esfera, no hay abolladura ni raspón que no se pueda arreglar. Solo los que traen la ley y la meten en la gracia son los que creen que dando palos se arreglan las cosas, hermano. Pero no es así. Ah, pastor, entonces alcahuetería. No. Oiga lo que estoy diciendo. Raspones y abolladuras, todas tienen reparación ahorita. Todas, absolutamente todas. Entonces dice, viene Dios y decide pasar por alto, está tolerando, pero su tolerancia, ¿qué significa? El acumulamiento de su ira. Por eso hoy en día, hermano, uno, mire pues, aquellos que tienen el valor de evangelizar, hermano, ¿cómo nos va cuando evangelizamos? A veces recibimos, hermano, respuestas frías, tajantes, humillantes muchas veces, que lo abochornan a uno muchas veces cuando uno habla de Cristo. Y a veces, hermano, dentro de la misma familia. Recibe uno portazos en la nariz cuando uno quiere que la gente entienda que hay una puerta abierta que se llama la gracia de Dios para que puedan ponerle orden a su vida. Y entonces, hermano, mire cómo dice la Biblia. Entonces viene Dios, decide tolerar, no es que no le ofenda el pecado, sino que decide tolerar. ¿Alguna vez usted ha tomado la postura de tolerar, hermano? ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Dice, voy a aguantar. Bueno, y Dios decide tolerar, decide pasar por alto. ¿Por qué? Porque hay algo que Él quiere demostrar en este tiempo y es su justicia. ¿Y cuál es su justicia? Que no nos pide ninguna medida que nosotros no podamos dar. Amén. Bueno, con ese pensamiento, hermano, ahora yo quiero que usted venga conmigo al capítulo número 5 de la carta a los Romanos.
Y vamos a leer los versos 1 y verso 2. Todo esto, hermano, porque dijo Pedro, esa esperanza que tienes de terminar tu ciclo de salvación, ponla completamente en la esperanza de la gracia que se os traerá con la revelación de Jesucristo. Recuerda el texto, ¿verdad? Ahora mire cómo dice acá. Por tanto, dice, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Verso 2. ¿Por medio de quién? Es decir, de nuestro Señor Jesucristo, también hemos obtenido entrada por la fe a esta esfera o este ambiente espiritual de Dios que se llama la gracia. Hermano, a la gracia de Dios se puede entrar y se puede salir. Cuando se sale de la gracia, ¿sabe cómo le llama la Biblia? Caer de la gracia. Y eso es algo que uno como cristiano, hermano, debe entenderlo. Hace muchos años hubo una polémica dentro del ámbito cristiano evangélico, la polémica de si se perdía la salvación o no se perdía la salvación. Y los defensores de una tesis presentaban sus argumentos de por qué no se perdía la salvación, y por el otro lado estaban los que decían que sí se perdía. Y hermano, eso fue polémica durante muchos años dentro del seno de la iglesia cristiana evangélica. Muchos no habíamos nacido a Cristo, algunos ni habíamos nacido de nuevo, quiero decir físicamente hablando tampoco. Pero eran debates que se daban dentro de la iglesia. ¿Se pierde o no se pierde la salvación? La Biblia dice, hermano, que nosotros podemos entrar a la gracia, pero también nos podemos salir. Por eso uno debe tener mucho cuidado, hermano, cuando empieza quizá a rondar muy cerquita de la puerta. Y por eso la Biblia le llama caer de la gracia. Ahora, fíjese pues, durante algún tiempo se acuñó una frase que se refería a los hermanitos que volvían a fallar. Por ejemplo, antes, hermanos, los conflictos de los evangélicos eran que el hermano que era borrachito aparecía en el culto y gloria a Dios, y de repente, pasado algún tiempo, lo volvían a encontrar otra vez atarantadito por ahí en una esquina, ¿verdad? Se había tomado sus copitas. Y así, hermano, sucedía que cristianos regresaban a su vida viciosita, no viciosota, con sus vicios. Y entonces se decía, o se preguntaba, ¿y el hermano fulano no lo han visto, no ha venido? Ah, anda caído, decía. Hermano, un caído de la gracia, sus posibilidades de ser rehabilitado son bien escasas. Estos hermanitos, para usarlos como ejemplo, lo que sucedía es que volvían a ser prisioneros de sus debilidades, de sus flaquezas, y regresaban otra vez a su posilga, hermano, y por eso se instituyó otra práctica dentro de la iglesia cristiana evangélica, el llamado de reconciliación. ¿Y qué es el llamado de reconciliación? Que se le decía, anda caído. De pronto un día aparecía otra vez en el culto, y entonces el pastor predicaba y hacía llamado para los que se iban a reconciliar, es decir, que venía, hermano, y otra vez pues le pedía perdón a Dios. Yo creo eso, hermano, o sea, se lo digo como una ilustración, no estoy diciendo que no sea verdad, solo quiero explicarme. Y entonces se hacía todo otra vez, y bueno, sí, pedirle perdón a Dios con la idea de que se siguiera otra vez caminando. Solo que aquí hay un problema, hermano, un problema bien serio, y es que aquel que se ha apartado del camino de Dios y viene otra vez a los pies del Señor y se reconviene y pide perdón, y el Señor lo recibe, volver a encontrar el paso para avanzar y el grado de conexión es más largo. Le estoy hablando con la experiencia de pastor. Y hermano, cuando yo como pastor aconsejo sobre eso, hago la advertencia para que nadie haga expectativas falsas. ¿Por qué? Porque ahora volver, hermano, a conectarse le es más difícil. ¿Por qué? Porque ahora Dios va a probarlo durante un tiempo más largo a ver si su definición es correcta.
si no está solo jugando otra vez al evangelio, sino que realmente, hermano, quiere avanzar y se quiere desarrollar. Pero lo que me interesa, hermano, que visualicemos es, note, la entrada tiene una gracia, perdón, la gracia tiene una entrada. ¿Me explico? Y tiene una salida. O sea, entramos a la gracia. ¿Y cómo entramos? Entramos con el Espíritu vivificado por el Espíritu de Cristo. Ahora somos salvos, pero entramos a la gracia, hermano, con ropas de posilga. ¿Se recuerda del pródigo, la parábola del pródigo? Hermano, él ya estaba en la casa, el padre le había estampado un tremendo beso de aceptación y lo entró a la casa, lo recibió, lo abrazó, le pasó por alto todo lo que había hecho. Dice la Biblia, había gastado toda su fortuna. Hermano, ¿cuánto le habría costado al padre hacer su hacienda? Y este muchacho la pidió anticipadamente y la dilapidó, dice la Biblia, con prostitutas y con malas amistades. Ahí la Biblia está diciendo muchas cosas. Y entonces cuando el padre lo recibe, él ya está adentro de la casa del padre, pero tiene todavía todo el ropaje de posilga. ¿Me explico? Greñudo, mugroso, maloliente, sus vestiduras raídas, hermano, andrajoso. Probablemente hasta sarna tenía de estar allá con los marranitos. ¿Y dónde lo cambiaron? ¿Lo sacaron de la casa? No, adentro de la casa. ¿Sabe, hermano, por qué la gracia es gracia? Porque es el tiempo que Dios nos da para quitarnos todas las vestiduras de posilga, toda la ropa de posilga. Hermano, eso que uno se convirtió a Cristo y ya se cree que está tocando el cielo con las manos. Hermano, quitémonos esa idea religiosa, eso se llama fariseísmo. Todos tenemos ropas de posilga que quitarnos adentro del tiempo que se llama la gracia de Dios, hermano. Para eso es. Y entonces ahora, fíjese, viene el padre y dice a los siervos: báñenlo, cámbienle la ropa y le ponen ropas nuevas, le ponen calzado nuevo y un anillo en su mano. Eso es restauración. Por eso le dije, hermano, dentro de esta gracia de Dios no hay abolladura ni raspón que no sea arreglable, excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo. Eso ni en este siglo ni en el venidero. Y algunas veces, hermano, uno tiene la idea como que la blasfemia del Espíritu Santo es algo demasiado, ¿cómo decir?, grotesco. No, hermano, una persona puede blasfemar del Espíritu Santo de la manera más ingenua. Por eso uno debe tener mucho cuidado con eso. Ahora entonces dice Pablo: hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia. Mire estas expresiones: en la cual estamos firmes. Ahora fíjese, pues aquí viene lo que a uno no le gusta, hermano, pero yo se lo tengo que decir. Súbeme el verso 2 y el verso 3, por favor, ahí, Jonathan. Dentro de la gracia dice: estamos firmes. ¿Y por qué estamos firmes? Porque nos sostiene el Señor. Y nos gloriamos. ¿Y en qué nos gloriamos? Otra vez, mire, en la esperanza de que un día vamos a tener la gloria de Dios. No que ya la tengamos, porque, hermano, Dios no va a poner su gloria sobre vestiduras de posilga, sino que nuestra gloria es que algún día vamos a estar en la gloria de Dios. Por eso dijo Pablo: eres salvo en esperanza. Ahora fíjese, pues, y nos gloriamos, dice, en la esperanza de la gloria de Dios. Entonces, dentro de esta gracia hay una esperanza que se llama esperanza de la gloria de Dios. Dijo Pedro: pon tu esperanza completamente en la gracia que vendrá. ¿Sí me doy a entender, hermano, relacionando los textos? Bueno, mire el verso 3. ¿Qué otra cosa hay dentro de esta gracia? Tribulaciones. ¿Y para qué quedaron las tribulaciones dentro de la gracia? No sé si me explico, hermano. Note, es dentro de la gracia. Hermano, nada de lo que nosotros nos acontece que pudiéramos relacionar o incluir dentro de esa idea de tribulaciones tiene propósitos destructivos, sino que tiene propósitos constructivos en nuestra vida espiritual.
¿Me explico, hermano? ¿Sabe por qué? Es como que nosotros tomemos un trasto de esos que han sido expuestos al fuego directo para cocinar, hermano, y que tienen el hollín pegado por todas partes. En mi tiempo lavábamos con arena. ¿Algunos hermanos lo recordarán? No había nada de todos esos productos novedosos, hermano, ni Mr. Músculo, ni Pato Purific, no había nada de eso, hermano. Cuando a uno lo ponían a lavar los utensilios de cocina, era jabón y arena y paste de tusa. ¿Se acuerdan? Ya ve que sí sé. Y hermano, cuando una olla estaba muy tiznada, porque también se cocinaba con leña, y cuando una olla estaba muy tiznada, hermano, uno jabonaba su estropajo y luego le echaba la arenita, que más adelante yo ya en mi formación descubrí que era material de construcción. Lo mojaba y empezaba, hermano, en lo más tiznado a darle con más ganas a la olla. ¿Por qué cree que a veces nos vienen tribulaciones fuertes? Porque está muy tiznado. ¿Me explico? Ahora, hermano, acción, él arranca grasa. Nada de eso había, hermano. La fuerza, el tallar con fuerza el artefacto, porque si uno no lo limpiaba bien, le caía con la mama. ¿Sí? Si mira cómo dejaste esa olla, tenés que aprender a lavar bien. ¿Qué vas a hacer cuando te cases? Le decían a uno, hermano. Y eran profecías, se le cumplió a uno eso. Esa es broma. Pero a uno le enseñaban, hermano, a lavar trastos, a lavar ropa, planchar, barrer, trapear. Todo eso le enseñaban a uno. Y las mamás decían eso. Porque el día que te cases, si tu esposa no lo sabe hacer, no te va a sacar con las manos cruzadas. ¿A cuánto les dijeron eso? A ver, por eso es experto ahora, hermano, es un maestro usted del lavado y del planchado. Y hermano, yo estoy de acuerdo que aún los hombres deben aprender a hacer cosas de la casa. Yo no soy de esa idea de que el varoncito, como es varoncito, que no toque un plato. No, también tiene que aprender. Ese es mi punto de vista. No lo dice la Biblia, eso lo digo yo. Hermano, ¿qué hay dentro de la gracia? Una esperanza de que algún día vamos a tener la gloria de Dios, pero también hay tribulaciones. Mire cómo dice, y no solo, parafraseando, y no solo nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, también nos sentimos gloriosos en las tribulaciones. ¿Por qué? Porque la tribulación produce paciencia. Dice el texto, y si lo que esperamos, ¿cómo es que dice? Leamos aquí mejor literal porque no quiero citar incorrectamente. En el 8, verso 25. Pero si esperamos lo que no vemos, ¿qué necesitamos para guardarlo, hermano? Paciencia. ¿Y cómo nos va a pulir el Señor la paciencia? Por medio de tribulaciones. Porque esas tribulaciones producen en nosotros paciencia. Luego que dice el verso número 4, la paciencia da como resultado que tu carácter ya fue probado. Quiero que le pongan mucha atención a cómo dice, carácter que fue probado. ¿Y por qué? Porque, hermano, en nuestro carácter se reflejan todas nuestras debilidades. Mire, yo le voy a mencionar esto solo como una pinceladita rápida. Pregúntese, ¿por qué usted reacciona de diferente o de ciertas formas ante ciertas situaciones? Un ejemplo, hermano, cuando nos sentimos amenazados, todos reaccionamos de diferente manera. Algunos reaccionamos con violencia, otros reaccionamos de diferentes formas de violencia, ¿verdad? Algunas veces agresión, algunas veces o algunos reaccionamos con violencia verbal, algunos otros reaccionamos con indiferencia, otros reaccionamos con miedo. Pero ¿qué es lo que está significando eso? Aristas de nuestro carácter
que necesitan ser trabajadas por Dios. Entonces resulta que para poder sacar los ratones de la madriguera, el Señor pone al gato justo donde no queremos que esté. Ay, padre, si yo todo el tiempo quise evitar este problema. Te lo pusieron, es porque hay ratones metidos en ese rincón. Y nuestras reacciones nos asustan. ¿Por qué? Porque nos descomponen, hermano, nos desdibujan de cabeza a los pies. Y esas son las tribulaciones que lo que van provocando, hermano, es que nuestro carácter sea probado. Yo le pregunto, ¿le probó el Padre el carácter a Cristo? Sí. ¿Cuál es el carácter de Cristo? El carácter de Cristo es Gálatas 5:22. Amor, justicia, paz, bondad, benignidad, dominio propio, fidelidad. ¿Y qué más? Me faltan dos. Mansedumbre y dominio propio. Hermano, Jesús tenía dominio propio. Cuando a él lo estaban injuriando, hermano, ¿usted cree que él no tenía ganas de agarrar del pescuezo a los que lo estaban? ¿A qué le digo? Agarrar del pescuezo es una forma simbólica de decirlo. Solo de mirar o decir, Padre, un rayito nada más sobre cada uno de ellos. Y los hubiera desaparecido, ¿sí o no? Pero guardaba silencio, dominio propio. Por eso dice, cuando le injuriaban, cuando le ultrajaban, no respondía ultrajando. ¿Me explico? Entonces, hermano, con el perdón que usted me merece, pero si usted es un verdadero hijo de Dios, limpio por la sangre del Cordero de Dios, y usted tiene la esperanza de terminar el ciclo de su salvación, le van a probar el carácter. Se lo van a probar. Y de ahí solo podemos salir de dos formas: aprobados o reprobados. No hay más. Hermano, es que ¿por qué me tuvo que venir el problema en eso? Es que ahí lo necesita. Porque usted busca a Dios, usted quiere más de Dios, usted tiene la esperanza de su salvación. Usted testificó, yo no lo forcé. Yo le pregunté, hermanos, ¿cuánto tienen esperanza? Dicen en el arrebatamiento. Y usted levantó la mano. Ahora, hermano, ¿cree usted que el Señor se lo va a dar en el arrebatamiento porque usted tiene miedo de la gran tribulación? No. Dice la Biblia que en el arrebatamiento se van los que aman la venida del Señor, no los que tienen miedo de hacerse chicharrón, hermano, en la gran tribulación. Corazón recto, renueva en mí un espíritu recto, dame un corazón limpio. Esa es la oración.
Y hermano, y cuando usted dice, bueno Señor, voy a proponer desarrollarme, gracias Padre, aleluya, le va a llover sobre mojado, hermano, para probarle el carácter. ¿Me explico? Termino. ¿Me quedan dos? Y mire cómo es esto. Y se forma un círculo virtuoso. ¿Y qué produce el carácter probado? Aumenta la esperanza. Porque dice, Señor, lo único que me puede liberar de este cuerpo de muerte es que tú me transformes. Lo único. Y entonces pone su esperanza en la salvación. Fíjese que por eso la gracia, hermano, es que mire los componentes, hermano, los ingredientes de la gracia es mucho. Y le voy a decir algo más. ¿Sabe, hermano, que dentro de la gracia la asistencia angélica no es tan profusa? Hay, pero no es lo más fuerte. Dentro de la gracia, hermano, la asistencia, el que quedó delegado para asistirnos se llama Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios. Para eso fue dejado. ¿Sabe por qué? Porque no se trata tanto de vencer enemigos, sino de vencernos a nosotros mismos. Y el peor enemigo de nosotros mismos somos nosotros mismos. Porque los permisitos que nos queremos dar, hermano, hasta con viático nos los damos, ¿verdad? Lo que no queremos cambiar, hermano, ¿quién nos mueve? Y oiga esto, como es la gracia, la tolerancia de Dios dice, te estoy mirando. Componete, papaíto, porque ya se está llegando el tiempo. Te las estoy apuntando. Tolerancia. Y resulta que 15 días antes del arrebatamiento, se compone, pide perdón a Dios, hermano, y de un día para otro da un cambio de 180 grados. ¿Qué hace el Señor? Lo perdona. ¿Sabe cuál fue la primera evidencia de la gracia de Dios? Un ladrón colgado en una cruz. Dentro de la tradición católico romana le enseñan a uno que uno se llama Dimas y el otro se llama Gestas. Y eso no es verdad. Porque uno es el buen ladrón y el otro es el mal ladrón. Hermano, ¿habrá buenos mareros y malos mareros? Ladrón, hermano. Y aquel hombre era un criminal, estaba colgado por criminal, hermano. Solo a los peores criminales mataban de esa manera. Colgados así, los peores criminales. Y ahí estuvo Cristo, no por sus delitos propios, sino por los delitos nuestros. Y colgado con aquellos criminales de marca, hermano. Colgado uno ahí agonizante. Su entendimiento se le abrió y dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y le dijo, voy a inaugurar la gracia contigo. En verdad te digo que vas a estar conmigo en el paraíso. Aunque era deudor de muchos delitos de la ley, lo metió a la gracia de Dios. Aleluya, hermano, bendito el nombre del Señor. Siendo deudores, hemos sido declarados limpios por la gracia de Dios. Denle esa ofrenda fuerte de palmas a Él, hermano. Aleluya. Ahora escuche. Dice, pero mantente firme. Por eso mi consejo, hermano. Mire, hermano, aunque usted se equivoque, aunque cometa imprudencias, desaciertos, qué sé yo, pero no se salga del camino. Manténgase ahí, pida ayuda. Para eso están los hermanos delegados, no delgados, porque están algo gorditos los hermanos, pero delegados, hermano, para la asistencia de las ovejas. No piense, hermano, el pastor no puede solito con todo, es imposible. Pero para eso están ellos. Hoy no están físicamente presentes, pero se los presento para que usted busque ayuda, para que no se salga de la gracia. Cristo ya viene, hermano, y viene esa gracia de la revelación que trae la última asistencia, porque la última asistencia es necesaria, porque las últimas pruebas serán más fuertes. El diablo va a intentar llevarnos hasta nuestro límite para que se eche a perder la obra de Dios.
Pero hermano, con nuestra confianza puesta en el Señor, y su carácter va a ser probado. Y usted sabe, hermano, que usted tiene límite. Aquí usted se ve lindo, bien peinado, se ve precioso, hermano. Pero en su casita, ¿qué límite tiene en su casa, hermano? ¿Cómo es su conducta? Ay, pastor, hombre, estoy que incómodo. No, es que ahí es donde uno es cristiano, hermano. Ahí es donde uno es cristiano. ¿Cuál es su límite en su casa? Y le voy a decir, muchas veces usted va a encontrar con que ya su límite llegó. Pídale ayuda a Dios para no desbordarse. ¿Me explico, hermano? Y Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo, de tal manera que somos salvos por gracia. Y por gracia nos están quitando las ropas de pocilga. Esa es la esperanza de nuestra salvación, que nos terminen de quitar hasta el último vestigio de mugre que podamos tener. ¿Me explico, hermano? ¿Sabe cómo se llama hacer eso? Evangélico. Porque tiene el evangelio por vida, no por costumbre, ni por tradición, ni por cambio de religión, sino porque esa vida de Dios empieza a estar en él. Y le repito el consejo que le di antes. Hermano, cuando ore, no ore por cosas materiales. Si Dios sabe de qué tiene necesidad, y si no se lo ha dado es porque sabe que le va a hacer mal y no bien, porque usted no es más sabio que Dios. Dice, no te lo doy porque tu corazón no está preparado. ¿Por qué la Biblia dice que aún los privilegios no se le dan a neófitos? Porque caen en el lazo del diablo, dice la Biblia, hermano. Y entonces, mire, todo tiene una etapa de maduración para que lo que Dios sabe que necesitamos, perdón, Él lo da y lo responde. Pero ese ingrediente, hermano, el ingrediente de las tribulaciones en la gracia es el estropajo con la arena, no es la acción arrancagrasa, porque ese, hermano, con una pasadita se va. Como son químicos, ¿verdad? No, hermano, dejar el utensilio limpio, nítido, a pura talladura con jaboncito y arena. ¿Me explico? Y a veces uno está en ese proceso. Erróneamente algunos, cuando sienten que el calor se pone difícil, dicen, mejor ya no voy a la iglesia. Ahí donde esté lo van a alcanzar, hermano. Si Dios ya le puso el ojo, donde esté lo va a encontrar. ¿Qué es lo que nos prueban en la gracia? El carácter. ¿Sabe qué me asombró de esto? Que en la gracia no prueban la fe, sino el carácter. Ahora la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque por fe entramos a la gracia. Y entonces, hermano, uno cree que lo que está sucediendo va a resultar en algo bueno, pero todo depende de que el carácter, hermano, vaya pasando por todos los tamices. Bueno, yo concluyo ahí. Creo que he logrado explicarme quizá algunas ideas que aún están, pero lo que Dios disponga para nuestra próxima reunión. Le voy a invitar, hermano, que usted esté de pie en el nombre de Jesús. Por eso, fíjese, hermano amado, que no cualquier tribulación produce paciencia. No cualquiera. Son las tribulaciones que están dentro de la gracia. No cualquier tribulación, no cualquier problema. Los problemas resultado de nuestra incompetencia, de nuestra imprudencia, hermano, eso no está en este menú. Esos son otros 20 centavos, hermano. Pero lo que está dentro del plan de Dios, eso es lo que produce resultados. Amén. Cierre sus ojitos en el nombre de Jesús. Por la fe hemos entrado a esta gracia en la cual estamos firmes. Es por su gracia, hermano. Como dice un canto, es por su gracia, es por su favor que podemos ser llamados
instrumentos de su amor. No son nuestros méritos, sino su gran misericordia. La tolerancia de Dios tiene límites. Y quizá, hermano, estamos acercándonos ya al límite de su tolerancia. Dice Pablo: ¿acaso el Dios que es justo no tiene derecho de demostrar su ira al juzgar al mundo? Y de ese principio, hermano, se desprende toda la doctrina escatológica, la ira de Dios. Que solo un Dios que es justo tiene el derecho de mostrar su disgusto con el que no entendió la justicia revelada dentro de la gracia de Dios. Levante un momentito sus manos y con sus manos en alto, hermano, bendiga a Dios. Solo bendígalo y dele gracias. Él, hermano, está dispuesto a pasar por alto, pero también está probando tu carácter. De allí la enseñanza de la palabra cuando dice: porque no os ha sobrevenido ninguna prueba que no podáis soportar. Nunca es más allá de nuestro límite. Aunque muchas veces sintamos que nos doblamos como juncos bajo el peso de la prueba, Él siempre sabrá fortalecernos y siempre sabrá levantarnos. Con tus manos en alto, bendice al Señor, hermano, dándole gracias, bendiciendo su nombre, dándole alabanza, honor y gloria al Señor Dios Todopoderoso del cielo, en el nombre de Jesús. Por su gracia y su perdón, que podemos ser llamados instrumentos de tu amor. Y es por tu gracia y tu perdón